del túnel. Lo tenemos a Nicolás García, que es columnista de montaña, y nos cuenta cómo viene la temporada en el Aconcagua y también lo que pasó con este turista ruso y la cantidad de gente que ha ingresado al parque, que recién lo decían, lo han cerrado durante esta jornada por el tema también que tiene que ver con el tiempo. Nico, ¿cómo estás? Buen día, gracias por atendernos. Bienvenido al Ventilador en este verano 2026. ¿Cómo va? Bien, bien. Bueno, muchas gracias. Un gusto. Buen día. Sabemos que estás yendo, Bueno, viniendo, sí, subiendo, bajando todo el tiempo. sí, ahora estoy por suerte en la ciudad porque hay un temporal grande en el cerro, está cerrado, bueno, como bien dijiste recién, está encerrado el tránsito entre los campamentos y el ingreso. Hay bastante caída de nieve, pero todo bien, es una situación normal. Es bienvenida porque estaba sequísima la temporada, Ah, justo mira. también nos comentaban desde el servicio médico que ha sido una condición de esta temporada la sequedad y por eso han tenido muchos casos de edema de pulmón y pocas cumbres. Y bueno, en lo que va de la temporada han ingresado ya al parque 1.230 personas, tanto para trekking como para ascenso, que es un número un poquito más bajo que el promedio, que los años anteriores. El promedio está en 3.500 permisos de ascenso, ¿no? Más 4.000 de trekking, o sea, 7.000 personas en total en toda la temporada adentro del parque, no por el día, sino durmiendo al menos una noche. Bueno, pero en este momento hay 500 personas en el parque. La postal de hoy del temporal es 500 personas, andinistas, más la gente que trabaja. Todo bien, están todos tranquilos, pero bueno, no puede haber movimientos dentro del parque. Sí, Ahí se tiene que quedar cada uno en su alojamiento, en su carpita. claro, por esta cuestión del temporal. Y bueno, es una temporada de menos gente, ha habido un par de circunstancias de precios y demás que está un poco, debe estar, calculo yo, 30% en total menos que el año pasado, en cantidad de gente que venga a la cumbre. Siempre la gran mayoría de los andinistas de la Concagua son extranjeros, el 80 o 90%, ¿no? ¿Y esto qué se le Principal. atribuye? ¿Pura y exclusivamente a un tema económico, esa baja? Sí, yo calculo que sí, también en general esa oscilación es un poco por temas eso de economía. La Concagua compite con Nepal, con Perú, con el Kilimanjaro en África. Esos son los destinos más o menos que la gente elige. Y bueno, a pesar de ser una temporada de un poco menos gente, también es una temporada tranquila. No ha habido grandes contingencias, sí, un fallecido, por lo que decías El- vos, un montañista ruso, muy cerca de la cumbre, de 55 años. También es cierto que en los últimos años ha mermado muchísimo la cantidad de accidentes fatales y problemas por la acción del servicio médico y de la patrulla de rescate y de los guardaparques. y Hay un chequeo. el dato que dabas que no es menor es este del aumento de los casos de edema pulmonar y los pocos ascensos a raíz de la sequía. Claro, me decía hoy más temprano el doctor Bernabé Abramor, que es el titular del servicio médico, que en las estadísticas que llevan, se han realizado ya 60 evacuaciones, 60 evacuados, ¿no? Que gente que los han sacado del parque o a pie o en helicóptero, porque el Sí. servicio médico indica que no pueden seguir para arriba. Es un número 60, para la poca gente que hay es un número más o menos alto, y tiene que ver con esto. También me decían desde los guardaparques que es una temporada muy dura, con pocas cumbres, ya desde el campamento base la gente empieza a no poder subir, y mucho de esa dureza es la sequedad que hay, ¿no? Recién ahora está nevando y eso tiene mucha incidencia en eso, en los casos de mal de altura por edema de pulmón. Mira qué loco, Pero porque uno bueno, puede también pensar en la nieve como un factor que te impida llegar o una tormenta que no te deje avanzar en el ascenso y la sequía también termina siendo un punto desfavorable para lograrlo, ¿no? claro, y es bienvenida esta nevada, aparte por el agua para nosotros, para el valle, Sí. pero también en el cerro hacía falta. Y sabes que aparte que en los campamentos de altura, es decir, de Plaza de Mulas para arriba, ponele, ya no hay agua líquida, entonces
la gente depende de tener nieve para poder derretir, para tener líquido para consumir. Claro. Entonces sí, también es importante. Bien. Y bueno, pero no todos son pálidas. También esta temporada hemos visto cosas, hay una tendencia que me parece bonita, que es muchas familias. Por ejemplo, un padre con su hija, una madre con su hijo, así, están viniendo muchos grupitos así, de Estados Unidos, de China incluso. Hubo una chica de 15 años de China que hizo cumbre la semana pasada. Súper fuerte la chica, pero a ella no la acompañaron los padres, pero sí estamos teniendo, yo trabajo en el cerro aparte, estamos teniendo y viendo muchos grupos de esos, de familiares, hermanos, y me imagino que debe ser una experiencia hermosa poder compartir eso con un hijo, ¿no? O con el padre de uno. Y ahí también van, no necesariamente subir el Aconcagua, sino hacer todo lo previo o lo que nos permita el parque para prepararse para otras cumbres del mundo. ¿También lo usan para eso, Nico? Sí, sí, que la Aconcagua es parte de este circuito que se llama las 7 cumbres, que son las principales alturas de cada continente, que es como un circuito un poco comercial, no es que sea nada. En un momento en los 70 a alguien se le ocurrió imaginar este itinerario que son el Everest, el McKinley o Denali en Estados Unidos. Bueno, una serie de montañas de las cuales la segunda en altura es el Aconcagua, que sería la más alta de Sudamérica. En realidad es la más alta de América, Sí. pero como en América del Norte quería también tener su montaña más alta, pusieron el Denali o McKinley, que es apenas más bajito. Y la cuestión es que eso le dio un gran impulso a la Aconcagua en términos de eso que vos decís, de gente que, por ejemplo, quiere subir el Everest y viene primero a un pequeño 8000. El Aconcagua no mide 8000 metros, pero por sus condiciones a veces se lo equipara con un pequeño 8000. Los 8000 son los cerros de más de 8000 metros de altura de Asia. Entonces sí, hay gente que lo usa para prepararse, pero también hay gente que quiere una montaña de no tanta dificultad técnica y con buenos servicios, y que es donde está ahora el Aconcagua. En la Aconcagua hay un nivel de servicios bastante alto, hay comodidades, hay servicio médico, hay wifi hasta 6000 metros, lo cual tiene dos caras. Alguna gente está a favor y otra gente dice que es muy, muy comercial. Pero bueno, le permite a mucha gente también acceder a un lugar que de otro modo nunca llegaría, ¿no? Estos casos de, por ejemplo, un padre con un hijo, una madre, pueden compartir esa experiencia de subir una montaña tan imponente como la Aconcagua porque tienen garantizado el servicio médico, porque saben que tienen un tubo de oxígeno si lo necesitan, guías súper idóneos, en fin, bueno, toda esa infraestructura. Y la contracara es que, bueno, no es tan salvaje, pero a 20 kilómetros de la Aconcagua están de las mayores montañas de apenas 500 metros menos, absoluta soledad, ¿no? Así que también está esa, si alguien no quiere ir y tener servicio, se puede ir al Tucumcatu y listo. Perfecto. Pero bueno, así. Así la situación en el Aconcagua. El año pasado hubo 2 fallecidos, y este año, por ahora, esperemos que siga así solo este caso. Y lo que está pasando es que son de condiciones preexistentes también. Es decir, no es un accidente del terreno o de un temporal o de que alguien se extravió. Sucede mucho que es alguien que sufre un infarto o una condición de hipertensión previa o ese tipo de cosas. Como no tan ligado a una caída, un trauma, un temporal, una congelación, sino más de ese tipo de cosas, de un infarto, una muerte súbita, agotamiento. Que también habla del filtro que se tiene abajo, el filtro que tienen antes de subir. Perfecto. Bueno, Nico, ¿y la expectativa, para cerrar, la expectativa de que llegue más gente? ¿Cómo estamos con eso? Y muchos consideramos que el año que viene se va a equilibrar, que dio este salto de precios, estaban atrasados aparentemente los precios de los servicios, hubo un salto de precios y eso redujo un poco la cantidad de gente, pero en la industria mucha gente estima que el año que viene se va a volver a equilibrar, y la gente que no vino este año vendría el año que viene, con lo que muchos esperan que esté por encima de los 3.500, 4.000, la gente para la cumbre. La cumbre implica, para la economía de Mendoza es importante porque vienen 15 días, gastan dinero en Mendoza, en hoteles, en restaurantes, en comida, en un impacto en el permiso de ascenso que sale de $1.000 a $1.400, a $1.500. Que eso también es importante mencionar, que todos
extranjeros que ingresan al parque tienen seguro de evacuación obligatorio. Es decir, que todas estas evacuaciones que estamos diciendo no le cuestan al Estado mendocino. Perfecto. Nico, gracias por el contacto y la info. Gracias, Matil. Cuando quieras, que estamos. Dale, un abrazo grande. Ahí estaba Nicolás García, nuestro columnista de montaña, contándonos cómo viene la temporada en el Aconcagua y también las personas que han ingresado y esto de la sequía, ¿no? Allí dando unos datos interesantes respecto de que también la sequía ha afectado al cerro. 12:10.